Y hemos empezado este mes de agosto pensando en el cincuentenario, con una palabra que Jesús dijo, la parábola que leíamos el domingo pasado, que habla de, Jesús dijo que el vino nuevo se debe echar en odres nuevos, porque si el vino nuevo se echa en odres viejos, el odre se rompe y el vino se derrama. Entonces dice, hay que tener cuidado con eso. Si vas a poner vino nuevo, hay que ponerlo en odres nuevos. Explicábamos un poquito esta parábola muy interesante, que el vino nuevo es el jugo de la uva que todavía no se ha convertido en vino, sino que todavía está por hacer ese proceso de fermentación que se produce cuando está ahí en un recipiente, y que ese proceso produce movimiento, porque hay gases, allí hay cosas que un químico lo explicaría mejor. Aquí Melina, por ejemplo, podría explicarlo mejor, ¿no es cierto? Y eso hace que el odre, que es un cuero, cuando es nuevo, resiste la presión y se estira. Y entonces, en ese recipiente nuevo, que se va moldando a eso que se va produciendo ahí adentro, ese caos químico, lo contiene y ahí se conserva. Pero si ustedes echan ese mismo vino o ese mismo jugo en odres que ya han pasado por ese proceso, no tiene ya capacidad de estirarse, y cuando ponen ese vino y cuando empiece ese proceso, lo van a rajar al odre viejo y se va a derramar. Y eso no vale la pena hacer. Jesús lo estaba diciendo, interesante, en un contexto muy particular, porque están los discípulos de los fariseos, están los discípulos de Juan el Bautista y estaban los discípulos de Jesús. Y entonces hubo una discusión entre ellos, porque decían, los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos decían, nosotros ayunamos, y los discípulos de Jesús no ayunan. Es decir, fíjense qué interesante, una discusión por cuestiones teológicas, si se quiere, o religiosas, o de costumbres. Cualquier parecido con nosotros es pura casualidad, ¿no es cierto? ¿Cuántas discusiones de este tipo nos metemos, nos enfrascamos con una pasión digna de mejor causa? Si hay que levantar las manos, si no hay que levantar las manos, si hay que aplaudir, si hay que hablar en lengua, sí. Y nos informalizamos con eso mientras hay otras cosas más importantes que el Señor nos está pidiendo. Pero, bueno, las generales de la ley le tocaron también a ellos y se ponen a discutir. ¿Hay que ayunar o no hay que ayunar? Y aquí no estaba en juego si el ayuno vale o no vale. Aquí estaba en juego el ayuno como un ritual religioso. Tal fecha corresponde el ayuno, tal momento tenemos que ayudar. Era una cuestión de rituales, de costumbres. No era si es importante el ayuno. Claro que es importante el ayuno, claro que sí. Pero ahí no estaba discutiéndose eso. Aquí eran gentes que discutían, ¿por qué nosotros sí y ellos no? Porque hasta eso, ¿no es cierto? Si yo ayuno, soy más espiritual que el que no ayuna. Hasta en eso nos enfrascamos cuando nos metemos en esos vericuetos de discusión que no tienen ningún sentido. Y entonces en ese contexto es que Jesús lanza esta parábola. Y Jesús dice que los discípulos, sus discípulos, no ayunaban porque ese no era momento para ayunar. Porque el esposo estaba con ellos, Jesús estaba con ellos. Y era momento de la acción, era el momento de la presentación, era el momento del gozo del pueblo. Y lo compara con una fiesta, mientras está el esposo no se ayuna, está de fiesta. Pero vendrán momentos en que sí será necesario el ayuno. Y el ayuno no es una cuestión de que si todos los tales días ayunamos, y se termina convirtiendo en un rito vacío, como tantos que a veces sin darnos cuenta nos imponemos
Cuando el Señor nos sacó de encima la ley y todo rito y toda costumbre, Él puso algo mayor que es su gracia sobre nosotros. Y en ese contexto el Señor dice la parábola. Aquí hay algo nuevo que está apareciendo, que no lo saben reconocer, ni los escribas, ni los sacerdotes, ni los fariseos, no lo saben reconocer. Y ese algo nuevo necesita de un recipiente nuevo que lo contenga, que lo añeje y que se convierta en ese vino que todos deseen tomar. Y es con esta perspectiva que estamos queriendo prepararnos para la celebración, mirando al pasado, mirando las cosas. Interesante conocer, y lo vamos a conocer, cómo se inició la iglesia en lugares, en distintos lugares de la ciudad, y cómo por esas formas de obrar del Señor llegó a este lugar, y bueno, toda la historia que llegó hasta hoy. Dios tiene su manera, y Dios de lo más poquito va trabajando, y hoy vemos lo que tenemos este edificio en Copelo, tenemos edificio en Posta, tenemos edificio en Beltrán, y no salió de la nada, salió de la mano de Dios utilizando a gente que se puso en sus manos para que esto sucediera. Amén. Y hoy nos gozamos y damos gracias a Dios por lo que tenemos. Y llegamos al 50enario bendecido y más que bendecido, porque el Señor ha sido bueno, y podemos decir, como dice la plaquita, ¿no? la que estaba Eugenia, la del 50enario. 50 años caminando bajo la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es esa gracia, no somos nosotros, es la gracia de Dios en nosotros. Amén. Dar un aplauso al Señor por lo que ha hecho con nosotros en estos 50 años. Ahora sí, vamos al texto. El texto que quiero utilizar para seguir con esta idea en esta noche se encuentra en el libro de los Hechos. En realidad es todo el capítulo 10, es muy extenso, no lo vamos a leer todo, pero se lo dejo para tarea del hogar. Lea ese capítulo 10. Dios está haciendo algo nuevo. Dios todo el tiempo hace cosas nuevas. Somos nosotros los que nos acostumbramos a lo que conocemos y nos resistimos a lo nuevo de Dios, pero Dios siempre hace cosas nuevas. Entonces fíjense, esto que yo voy a leer, estos dos versículos que vamos a leer, son, digamos, como el final de la historia, la síntesis. Dios quería llegar a esto, pero para llegar a esto tuvo que pasar algo. Pero empecemos por el final. Dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 10, versículos 34 y 35. Entonces Pedro empezó a hablar y dijo: en verdad comprendo ahora que Dios no hace distinción de personas o acepción de personas, sino que a Él le agrada todo aquel que le teme y hace justicia, sea de la nación que sea. Dios, diga conmigo, Dios no hace acepción de personas. Tendríamos que agregar, aunque no se le agrega nada al texto, ¿no? Tendríamos que agregar, y nosotros tampoco deberíamos. Diga conmigo, y nosotros tampoco deberíamos. O mejor dicho, también deberíamos no hacer acepción de personas. Nosotros tampoco deberíamos hacer acepción de personas. Dios no la hace, no la hizo conmigo. Y esa es la mejor enseñanza que puedo recibir para que yo tampoco la haga con nadie. Pero vayamos un poquito a la historia del capítulo que relata el capítulo 10. Está el apóstol Pedro. Ustedes conocen la importancia que tuvo Pedro en el grupo apostólico y cómo él estaba siempre adelante de todo, y cómo Dios, cómo el Señor en un momento lo reconoce y le dice: a ti te daré las llaves.
porque él tuvo una revelación de parte de Dios y señaló cuando Jesús preguntó ¿quién soy yo? Él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor lo distingue con esto, a ti te daré las llaves. Y Pedro tuvo también importancia y un papel fundamental cuando después de la muerte y la resurrección y la ascensión del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo vino sobre la iglesia. Y él se paró a predicar, y de su predicación 3.000, 5.000 almas se convierten al Señor. Aquel Pedro que negó a Jesús, temeroso, maldiciente, aquel que se escondió junto con los otros discípulos por temor a los judíos, una vez que el Espíritu Santo vino sobre él, se transformó en un paladín del Evangelio, poderoso, predicando la palabra del Señor y con una unción poderosa que hizo que muchos se conviertan a él. Pedro extraordinario. Pedro y Juan van al templo y ahí hay un hombre tullido, enfermo, y que pedía una limosna, pero Pedro le dice, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y el hombre se levantó, glorificando a Dios. Dice que había tanta unción y poder, dice que la gente sacaba a los enfermos para que por lo menos la sombra de Pedro los tocara. ¿Te cree eso? Bueno, hay 4 o 5 que lo creen. Créalo. Porque hay poder en el nombre del Señor. Y no era Pedro. No es, como dice en una canción, no era Pedro, no era la sombra, era el Espíritu Santo que estaba en Pedro. Y esa disposición a dejarse usar para la gloria de Dios. Era un hombre poderoso en Dios. Fue a un lugar, había un muchacho, Eneas, lo resucitó, fue a otra casa, estaba Dorcas, una mujer muy creyente, y también la levantó, la resucitó. Poderoso para hacer las cosas. Estaba en la cárcel y el Señor lo libró de manera milagrosa. Pero ¿sabe una cosa? Este Pedro, además de todo eso, también tenía sus sombras. ¿Cuántos saben que tenemos algunos lados medios oscuros? Todos. ¿Cuántos lo saben? Creí que me iban a dejar pagando acá solo, mira. Pedro era un hombre con prejuicios. Era un hombre que hacía acepción de personas, prejuicios raciales, con prejuicios religiosos muy firmes, así como estos discípulos de los fariseos, los discípulos de Juan, tenían en la cabeza que hoy se ayuna. ¿Y cómo que esto no ayunan? Y en base a esa convicción eran capaces de elaborar una manera juiciosa de ver a los que no actuaban como él. Y Dios está queriendo dar un paso más. Jesús ya lo había dicho, no era una novedad. Jesús les dijo, me serán testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que estaba claro en el mandato de Jesús que no era para los judíos. Pero no solamente en ese mandato de Jesús estaba claro en el Antiguo Testamento, en la voz de los profetas, que la bendición de Dios serán benditas en ti todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. Dios le prometió a Abraham. Dios no era un Dios que solamente tenía el ojo puesto y el cuidado para su pueblo. Él había formado ese pueblo de un hombre viejo, de una mujer estéril. Y cuando lo llama para sacándolo, sacaré a mi hijo de Egipto, dijo el Señor. Lo sacó y lo eligió y le dijo, no te elijo porque sos el más grande o el más fuerte. Al contrario, te elijo porque sos el más pequeño. Pero yo hago así, dice el Señor, de lo vil, de lo despreciable, yo tomo para avergonzar a lo que se cree algo. Ese es el obrar de Dios. Entonces Dios está queriendo avanzar al mundo gentil, a los que no eran judíos. Y se encuentra que Pedro, que tiene que ser el instrumento,
está encerrado en sus prejuicios raciales, en sus prejuicios religiosos. Y en esa condición no estaba apto para ser usado, no estaba apto para llevar adelante la misión que el Señor quería llevar. No estaba apto para recibir el vino nuevo. Era un odre viejo, resquebrajado, estirado. No era más flexible. Ya estaba establecida en su mente todo lo que había hecho para el Señor. Los milagros, la predicación, las campañas, ¡cuántas cosas! Pasa, mi hermano, que el peligro de mirar para atrás lo que hemos hecho nos hace un poco rígidos. Ya no tenemos nada que aprender. Ya no nos pueden enseñar más nada. Ya sabemos cómo se hacen las cosas. Y en esa condición nos cerramos, sin darnos cuenta, a que Dios siempre hace algo nuevo y que a veces eso nuevo lo quiere hacer con nosotros. Dios nos quiere usar. Dios quería usarlo a Pedro. A pesar de eso, lo tenía que usar a él, porque ese era su propósito. Dios lo quiere usar. Dios te quiere usar, mi hermano. Dios me quiere usar. Y a veces Dios encuentra esa resistencia en nosotros. Pero ¿saben? Podremos contender con Dios. Somos más fuertes que Él. Cuando Dios dice, yo voy a trabajar con vos. Más vale que lo dejes trabajar. No pongas resistencia. Y así pueda ser el instrumento que Dios quiere que seas. Amén. Dios lo quiere usar. Entonces fíjense qué hace Dios. Eso está detallado en el largo capítulo 10. ¿Qué hace el Señor? A este Pedro mandarlo a la casa de un gentil, imposible, porque iba a negarse. Entonces, ¿qué hace el Señor? Pedro está en una casa y ahí está, lo han recibido y está alojado. Y dice que en un momento siente hambre y tiene deseo de una picadita. Y mientras le preparaban algo para comer, dice que Pedro subió a la terraza de la casa y esperó. Habrá ido a meditar, habrá ido a orar. Pero mientras estaba en esa actitud, dice que vio una visión. Y la visión consistía en lo siguiente. A Pedro le bajaban del cielo un lienzo lleno de comida, pero lleno de comida provenientes de animales que para el judío eran impuros. Tenían prohibido comerlos. Y entonces el lienzo bajaba lleno de esa comida y una voz que le decía, Pedro, mata y come. ¿Y cuál fue la reacción del Pedro? Como una reacción desde la sana doctrina. No, nunca he comido eso y eso jamás lo comeré porque está prohibido en la ley. Al rato otra vez el lienzo que baja, Pedro, mata y come. ¡No! Y esta vez una voz que le dice, lo que Dios limpió, no lo consideres impuro. Y por tercera vez, otra vez el lienzo y otra vez la misma palabra. Y mientras Pedro está turbado, dice así el texto, turbado, está confundido. ¿Qué quiere decir esto? Con animales impuros, que quiere que coma. ¿Qué quiere decir esto? Turbado, yo explicaba el domingo pasado, ahí hay un neurofísico que lo explicaba, me olvidé de traer el texto, era un poco largo, pero él dice que aún en nuestro aparato neurofísico, cuando nos quieren sacar de nuestro ambiente de confort, nos quieren imponer algo que no se adapta a lo que tenemos conocido y que siempre hacemos y que es nuestra costumbre, hay como hasta un dolor físico que sufrimos, que se resiste a lo que es nuevo. Nos duele. Y Pedro está ahí turbado.
sus esquemas mentales oponen resistencia. No puede ser si Dios lo puso en la ley, que eso no se come. Y como buen religioso, Pedro no puede entender que aún el mismo Jesús lo había explicado tantas veces, que todo lo que era la ley, todo lo que Dios prescribió, eran sombras, eran figuras de aquello que iba a venir y que se iba a perfeccionar en Cristo. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran una figura del sacrificio por excelencia que Jesucristo consumó en la cruz. Y una vez que ese sacrificio se realizó, ya cesaron los demás sacrificios. Y así con todo lo demás, las vestimentas, las formas, los cuidados higiénicos de salud, tenían un criterio también de cuidado, pero además apuntaban a algo más que tenía que ver con la santidad. Pedro no lo entendía, Pedro había sido literal. Dios nos dijo que no y yo le digo que no. Y ahí estaba Pedro, turbado, desconcertado, no entendía qué es lo que estaba pasando. Había en él algo que hay en nosotros muchas veces, y lo digo desde un hombre de casi 70 años, que hay muchas estructuras que levantamos para defendernos de muchos avances, de muchos cambios que vienen sobre nosotros, ¿cierto? Y cuando nos resistimos a eso, sobre todo cuando no entendemos que Dios está haciendo algo distinto, que lo que no cambia es su palabra, lo que no cambia es su objetivo de ganar al mundo, lo que no cambia es su demanda de santidad, eso no cambia. Pero sí cambia la manera, sí cambia el idioma, sí cambian las formas para hacer accesible a todos el Evangelio del Reino de Dios. Cuando nos encerramos en esos esquemas, lo único que hacemos es aislarnos y le hacemos difícil a la gente. Queremos que la gente se adapte a mis costumbres y lo hacemos difícil porque así como nosotros llegamos a tener una estructura, una forma, un pensamiento, llevó mucho tiempo. Nosotros queremos que la gente, con 2 palabras y 2 enseñanzas nuestras, puedan entender y vivir de la manera que nosotros lo hacemos. Y Dios le dice, Pedro, mata y come. Y ahí está. Pero mientras esto está sucediendo, algo sucede en otro lugar. Pedro ni idea de lo que está pasando en otro lugar. En otro lugar hay otro hombre, un hombre que se llama Cornelio. Mientras Dios está tratando de ponerle una bisagra en la mente a Pedro. ¿Saben qué es una bisagra, no es cierto? Una bisagra hace que la puerta se abra. Si nosotros ponemos esa puerta y la sellamos y le sacamos la bisagra, no se puede abrir. Una bisagra es algo que permite tener una apertura de mente. Dios está tratando de poner una bisagra en la mente de Pedro. Y nosotros, hermanos, tenemos que asegurarnos que nuestra mente tenga una bisagra. Una bisagra que sirva para cerrar nuestra mente a aquello que no es de Dios, pero una bisagra que nos haga sensible a lo que Dios quiere hacer con nuestra vida, con nuestra iglesia, con nuestra congregación. Mientras Dios le está poniendo una bisagra en la mente de Pedro, el Señor está trabajando con un hombre, con otro hombre, lejos, no tan lejos, pero nada que ver con Pedro. Ese hombre se llamaba Cornelio y era un centurión, un hombre de armas, un soldado romano. Pero la Biblia lo describe de una manera muy impresionante a este hombre. Dice que este Cornelio, que era parte del cruel y áspero ejército romano que dominaba, que estaba invadiendo y conquistando toda Palestina, este hombre era un varón justo. Miren cómo lo describe. Un varón piadoso, era temeroso de Dios y era un hombre de buen testimonio con la gente. Fíjense cuántas cosas. Justo, piadoso. Piadoso es una expresión que refiere a una persona que tiene búsqueda y deseo de Dios.
que cree en Dios. Un hombre que además era temeroso de Dios y que tenía su vida, su conducta, buen testimonio con la gente. Pero además dice que era un hombre que hacía oraciones a Dios, que ayunaba, miren, y que hacía muchas limosnas. Fíjense cómo era ese hombre. Y ese hombre está allí practicando su religión. Hoy podríamos decir, era un hombre bueno, era un hombre que creía en Dios, era un hombre que a pesar de tener poder para extorsionar o para ser corrupto, no, tenía buen testimonio, nadie lo podía acusar de eso. Y no solamente eso, sino que daba limosnas a los necesitados. Era a su manera un buen religioso, un buen hombre. Pero este hombre era insatisfecho. Era un hombre que creía en Dios, pero que él además estaba buscando más de Dios. Porque fíjese que él está en ese momento de oración y a él también se le aparece una visión, un ángel que le dice, no le dice así, pero de alguna manera el ángel le está queriendo poner lo que a él le falta. Le dice, anda a tal lugar, a la casa de un tal Simón, ahí está alojado Pedro, y hacelo venir, porque él te va a decir lo que tenés que hacer. Fíjense cómo trabaja el Señor. Tal vez en tu experiencia lo has vivido, situaciones que vos de repente te ves involucrado y ¿cómo fue? ¿Cómo se relacionó este H con B? ¿Cómo fue que se relacionó siendo tan distante? Es Dios que está trabajando. ¿Es Dios que trabaja en tu vida o es Dios que está trabajando en otro para bendecir tu vida? Son insondables los pensamientos de Dios. Su manera de actuar, su manera de trabajar. Por eso cuando vos decís, ¿cómo Dios lo va a hacer a esto? ¿Cómo Dios me va a ayudar? ¿De dónde va a salir? Está trabajando tu ansiedad y tu poca fe. Porque Dios es poderoso para hacer más de lo que vos estás pidiendo, más de lo que vos estás pensando. No trates de ayudar a Dios. Solamente encomienda tu vida, tu camino al Señor. Confía en Él. Y Él lo va a hacer. Así que este hombre temeroso de Dios está ahí en sus oraciones, que con deseo de más de Dios, y aparece este ángel y le dice, anda a buscarlo a Pedro, anda a buscarlo a Pedro, manda a buscarlo a Pedro, e inmediatamente el hombre, fíjense qué diferencia, Pedro dijo, no, esto no puede ser, yo no puedo comer esto, discutió 3 veces con él, 3 veces el Señor insistió, pero este hombre ni bien recibe la visión, manda a su gente a buscarlo a Pedro. Este hombre era un buen religioso, era un buen hombre. Hay mucha gente así con la cual nos cruzamos. Gente que no hace mal a nadie, gente que ayuda a otros, gente que aún hasta puede ir a la iglesia los domingos, a misa o a un templo, pero que le falta algo. Mis hermanos, por más bueno que sea una persona, si no tiene a Cristo, no tiene nada. Si no tiene a la vida de Dios, al Espíritu Santo en Él, no tiene nada, de nada le sirve. Porque nuestras mejores buenas obras son como trapo de inmundicia delante de Dios. No hay justo ni aún uno. Así que muchas veces he escuchado ponderar a gente sin Cristo y decir, son mejores que muchos creyentes. Algunos a veces... Con razón lo he escuchado porque sí, hay algunos creyentes que dejan mucho que desear, ¿no es cierto? Pero ese hombre, con todo lo bueno que es y con toda la limosna que hace y con todas las ayudas y con el buen testimonio que tiene y con no aprovecharse de su poder, es un hombre perdido porque no tiene a Cristo. Y al cielo no voy porque soy bueno. Al cielo voy porque el bueno de verdad murió por mí y yo me adjudico de esa obra y tomo por la fe esa gracia y me cubro con su justicia. Por eso voy al cielo. Por eso vos vas al cielo. No porque sos mejor que otro. Porque cuando vos te considerás mejor que otro, estás haciendo acepción de personas.
Este hombre tiene la humildad de reconocerse incompleto, algo le falta, está buscando. Y cuando, como dice el Señor, el que busca, encuentra. ¿Cuántas veces escuchamos, a el Señor siempre le hablo, como dice, Dios me habló, ¿cómo hace? Algunos hasta con ironía. ¿Sabes a quién le habla Dios? Al que lo busca, al que pasa tiempo en su presencia, al que tiene la palabra y la medita. Dios te habla, Dios es un Dios hablador, pero no va a hablar aquel que está en otra cosa. No va a venir a decirte, por favor, escúchame, no. Es tu hambre la que despierta el interés de Dios sobre tu vida, es tu búsqueda, aunque Él nos va buscando. Y a veces estamos en otra y Él provoca algunos sacudones en nuestra vida para que ahí, ¡ay Dios mío, ay Dios mío! Bueno, no importa, aunque sea por eso, pero tenés mi atención, yo te quiero hablar, dice el Señor. Y este hombre tiene la humildad de saberse así y de ir a buscar, según la indicación divina, lo que le falta. Mi hermano, qué diferencia con la actitud altiva que muchas veces nosotros tenemos, que le discutimos hasta a Dios. Le discutimos a un pastor, le discutimos a alguien que viene, porque yo creo, porque a mí me parece, porque a mí discutimos, porque a veces hasta no es lo que se dice o lo que se enseña, sino lo que brota en nosotros de no tener esa suficiente humildad de escuchar. Nosotros siempre podemos aprender de otro, si tenemos la suficiente humildad de escuchar y de someter eso que sale de nosotros. ¡Qué diferencia! Pedro 3 veces el Señor lo tuvo que convencer, pero este hombre corriendo fue a buscar lo que el Señor le decía que necesitaba. Fíjense, hermanos, que Pedro, con todo lo que había hecho para el Señor hasta ese momento, estaba, porque esto pasa con el religioso, estaba transgrediendo. Jesús dijo una cosa muy interesante. Si yo cumplo toda la ley, dijo, toda la ley, toda, pero le erro en una coma, en un punto, el Señor dice, te haces merecedor del castigo que recibe aquel que transgredió toda la ley. Y estaba hablando en esos términos porque le estaba diciendo a esos religiosos que es imposible cumplir la ley, que es imposible ser un legalista, es imposible que yo me pare acá y te diga soy mejor que vos. Es imposible, porque ni bien veas el costadito chiquito, yo no maté a nadie, no engañé a mi mujer, no le robo a nadie, pero no soy perfecto. Y eso me equipara a cualquier otro malvado, porque tanto el malvado como yo estamos transgrediendo la ley de Dios. No hay justo ni aún uno. A alguno le cuesta creer eso, pero yo soy justo. ¡No! ¡Ni uno! Y Pedro, en esa actitud religiosa y legalista, estaba transgrediendo un mandamiento, estaba, al decir del apóstol Santiago, cometiendo un pecado. Porque el que hace acepción de persona comete pecado contra Dios, dice el apóstol Santiago. Estaba haciendo acepción de personas. En su incapacidad, de entender que Dios lo estaba mandando a hablarle a alguien que no era del pueblo judío. Estaba haciendo acepción de personas. Por eso el final del relato que hemos leído es cuando él dice, Dios, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. ¡Oh, chocolate por la noticia! Está escrita en toda la Biblia eso. Ponga en un buscador acepción de personas y va a ver cuántos textos bíblicos desde el Antiguo Testamento al Nuevo le aparecen. Dios no hace acepción de personas. La persona que toma partido, que muestra favoritismo,
que exhibe prejuicios, que se muestra discriminatoria, que hace parcialidad, que se cree que es mejor que otra, está haciendo acepción de personas. Mire, no sé por qué el Señor me decía que hiciera énfasis en esto. Porque así como Santiago nos dice que, y como Pedro estaba haciendo acepción de personas, y eso es un pecado, tal vez nosotros somos personas que sin darnos cuenta tenemos más preferencia, tenemos más favoritismo, consideramos a otro allí. Y hacer acepción de personas es colocarnos en una posición diferente a la de Dios. Dios no hace acepción de personas. La sociedad sí hace acepción de personas. Cataloga, separa, pone cliché, etiquetas. Pero Dios, en cambio, ofrece su amor sin distinciones a todo aquel que se acerca. Es más, Dios amó de tal manera al mundo. No amó a aquellos que dijeron, Señor, te reconozco. No, ama al mundo. Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, dice la Escritura. Y hace caer la lluvia sobre el campo del hombre temeroso de Dios y sobre el campo de aquel que lo niega. Hacer acepción de personas es pecado, dice Santiago. Es más, dice, debemos vivir nuestra fe sin hacer acepción de personas. Debemos vivir nuestra fe con una actitud de inclusión. Hoy se habla tanto del lenguaje inclusivo y de tantas cosas que no tienen nada que ver con esto. Pero Dios es el primero que incluye a todos, el que acepta, la aceptación de Dios. Así debe ser la nuestra. No debemos ser prejuiciosos. No debemos juzgar a los demás. No debemos tener esa actitud arrogante de superioridad. Y esto es algo que a lo mejor nadie reconoce. Pero hermano, ponete delante del Señor y escuchá a veces que no tenés que decir, andar por la calle diciendo yo soy el mejor, el más lindo, el más rico, el más bueno. No hace falta eso. Pero a veces la impronta, a veces la actitud, a veces el hacer distancia hace que la gente reciba de nosotros un fuerte mensaje de discriminación. Miren, esto es algo muy difícil de superar. Pedro lo superó, ¿no es cierto? Lo superó porque dice el capítulo 10 que él fue a la casa de Cornelio, cuando lo vinieron a buscar, que entró a la casa de Cornelio. ¿Y saben cómo fue la primera palabra que dijo? ¿Saben qué dijo? Hermanos, Dios me mandó acá y ustedes saben cuán difícil, cuán terrible es para un judío entrar en la casa de un gentil. Ahí se despachó. Vengo acá porque Dios me mandó, porque si no yo no estuviera acá con ustedes. Uno dice, bueno, pero al final lo superó. No. Porque es algo que está tan metido a veces en la mente que solamente el Espíritu Santo de Dios nos puede limpiar de eso. Cuando la palabra dice que tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente, hay un montón de esas cosas que tienen que salir. Pedro lo superó porque Dios lo llevó de la oreja. Pero ¿saben una cosa? Pasado el tiempo, hay una iglesia formada mayormente por gente que no era judía, la iglesia de Antioquía. Y a Pedro le toca ir a esa iglesia. Y Pedro llega y se encuentra con gente que no era del pueblo judío, y él está con la gente. Pero de repente, ¿saben qué pasa? Viene una delegación de judíos importantes de Jerusalén, de gente importante de la iglesia de Jerusalén. Y viene a esa iglesia. Y cuando Pedro estaba solo, ¿qué hacés, viejo? ¿Cómo andaba? ¿Tomá mate? Todo bien con los demás. Pero cuando vino esa delegación de allá, el tipo se borró. Se hacía como que no tenía nada que ver con esa gente. Porque la mente, mis hermanos, es difícil cambiarla. Solamente el poder de Dios por medio de su Espíritu Santo lo puede hacer. Si hay algo que entre nosotros no debe estar, es ese espíritu de hacer diferencias unos con otros.
Este negrito copelo, el otro que no trabaja, el otro que está casado 4 veces, este que es un pibe que me va a enseñar. Hermanos, si algo hay así de nosotros, dejémonos sanar en esta noche. Reconocerlo. Mire, y hasta hacemos acepción de persona por espiritualidad, como hicieron los discípulos. Yo oro más que el otro. Yo tengo más poder en la oración. Yo ayuno más que este otro. Yo voy a muchas iglesias, porque hay gente que está acá, va allá, va a toda la iglesia, recorren las 7 iglesias, ¿no es cierto? Buscando más poder. Yo tengo más poder. Yo le digo a esa gente que yo no cuento con esa gente, porque no están acá, están con nosotros, pero son del pueblo. Siempre es acepción de persona y siempre es pecado delante de Dios. Dejémonos sanar en esta noche de ese mal. Por el contrario, con Cornelio, un hombre hambriento, un hombre buscador, que tiene un corazón abierto para recibir lo que le falta. Reconoce que algo le falta. Soy bueno, tengo buen testimonio, doy limosna, no abuso de mi poder, pero algo me falta, sé que algo me falta, oro a Dios. Claro que le faltaba la llenura del Espíritu Santo. Y en esa búsqueda encontró lo que Dios le quería dar. Obedeció la palabra, fue y llegó finalmente a su vida lo que buscaba y fue lleno de la vida de Dios. Haz de mí un odre nuevo, cantábamos recién. No me acordaba de esta canción, me hicieron acordar las chicas. Haz de mí un odre nuevo. Si ese es nuestro deseo, mis hermanos. En este aniversario, mirando para atrás, agradeciendo, pero hoy es, como dice esa canción, ayer ya pasó, necesito hoy. Hoy en este tiempo necesito esa gracia del Espíritu Santo. Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó y te doy gracia. Y llegamos hasta acá por lo que hicimos ayer, pero no es que llegamos hasta acá y esta es la meta, no, la meta todavía está allá adelante. Y para seguir a la meta necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Felipe fue usado en un avivamiento en Samaria y parecía que había llegado, transformó la ciudad se alegró por la predicación de Felipe. Milagro extraordinario. Pero el Señor le dice, basta acá, Felipe, ahora al desierto. Se fue al desierto y solo, ¿qué hago acá? Teniendo tanto trabajo para hacer allá, ¿qué hago acá? Un carro, un hombre rico, un hombre de influencia, un funcionario de gobierno que está buscando de Dios. Lee las Escrituras, pero no las entiende. Y necesita a alguien que se las explique. ¿Cuánto hay acá que podrían explicar la Escritura a alguien que no la entiende? Pero ¿cuántos como Felipe tendremos la disponibilidad que él tuvo de decir, acá no, voy allá, listo? La disponibilidad de ser obedientes. Yo quiero hacer esto, a mí me gusta estar acá. Haz esto como te mandan. Tener el recurso no significa que sepamos usarlo. Y Felipe tenía el recurso y se mostró disponible para Dios. Y le explicó y este hombre entendió, lo bautizó y dice que se fue gozoso. Y Felipe se fue, el Señor lo llevó para otro lado, lejos. Porque eso es lo que tenemos que hacer, mis hermanos. Mire, yo veo mucho de esto. Yo trabajo con un hermano, con alguien, le predico el Evangelio y el hombre se convierte y es una vida nueva para el Señor. Y ahí nomás, yo que trabajé con él, digo, este es mi discípulo, este es mío. Gente que parece que el otro le debiera algo. He visto hasta abusos por esta causa, porque lo considero mío. Sin embargo, dice, Felipe le explicó, lo guió, le puso la mano de este hombre a la mano de Dios, y cuando ellos se encontraron, el hombre siguió gozoso su camino y Felipe siguió buscando otra alma para llevar a los pies de Cristo.
Siempre disponible, mis hermanos, pero disponibles como odres nuevos. Esto están haciendo. ¿Cómo? Mire, escuchaba el otro día a Marcos Witt, muy interesante. Él hablaba de odre y él decía esto. Dice, yo hace 20 años o más comencé con una revolución en la alabanza y la adoración. Y todos conocemos, ¿no es cierto, esto? Todavía hoy cantamos sus canciones. Más de 20 años. Más de 20 años. Y dice, y fundé una escuela de música, Canción, que tiene, es así, más de 20 años. Y un día estaba en el cierre, un año estaba en el cierre de la escuela, y si ustedes, como en mi caso, hemos seguido el derrotero de este gran hombre de Dios, cómo se presentaba en los conciertos, siempre estaban él y todos sus músicos de saco, corbata, de traje, bien presentados. Dice, y en esta, 20 años después, estoy en el cierre de la escuela de música Canción que yo fundé. Y estoy sentado viendo lo que pasa allí, las presentaciones. Y aparece un muchacho, me dice él, con los pantalones rotos, con sandalia, con una remera fuera del pantalón. Y ya eso me chocó, dice él. Y me moví de mi asiento. Cualquiera que conoce un poco a este hombre sabe que no es que es de carácter. Y encima se puso a tocar con su guitarra y de repente se puso de espalda a la congregación y empezó a adorar a Dios. Así. Y yo digo, esto no puede ser. ¿Cómo le va a dar la espalda al público? Y sentí el deseo de subir al escenario. Pero dice, me reprimí. Y cuando terminó el concierto, me acerqué a este joven y le pregunté por qué había hecho eso. ¿Por qué estaba vestido así? No se vestía como... Y el muchacho le dijo, lo que pasa es que yo sentí y siento que desde acá arriba parece un escenario para un público. Y nosotros lo que hacemos es adorar a Dios. Entonces yo le doy la espalda, miramos como el público, miramos arriba, miramos adelante, como adorando todos juntos a Dios. No hay artista acá, es el pueblo adorando a Dios. Y yo me callé la boca y le di gracias a Dios, dice, que no dije nada. Y ese muchacho, todos lo conocemos, se llama Marcos Brunet, que tanto ha bendecido. Fíjese si este hombre, su religiosidad, su costumbre, sus modos hubieran interrumpido. Porque hay una reacción. Si toda la vida yo lo hice así, fíjense que tengo, esta escuela, Sí, pero Dios es el que hace, no sos vos. Es Dios el que quiere hacer algo nuevo. Es Dios el que te quiere usar si vos te dejas usar. Amén, hermanos. Este es un tiempo de vino nuevo. Basta mirar lo que pasa en nuestra sociedad. Basta tratar de entender a un jovencito, a mi nieto, tratar de entender cómo funciona ahora su psique, su pensamiento. Basta entender lo que Dios hace en lugares del mundo, que a nosotros nos parecerían increíbles. Hay que informarse, hay que leer, hay que escuchar, y hay que ser flexible, hay que ser firme en las convicciones, sólidos en la palabra, pero en el obrar de Dios, Dios hace como quiere y con quien quiere. Y si es que queremos, como yo espero y deseo que todos deseemos que esta congregación realmente sea útil, poderosa en la mano de Dios, tenemos que transformarnos en odres nuevos para el vino nuevo de Dios. Amén. Pido a los músicos que vengan, vamos a cantar otra vez esta canción. Dios quiere transformarnos en odres nuevos, porque hay un mover de Dios que a veces escuchamos, vemos aún cerca nuestro y deseamos y decimos, ¿y qué pasa? ¿Por qué no? ¿No será que, como Pedro, estamos diciendo, no, Señor, yo esto no lo como? Pedro, matá y comé. No, Señor, nunca comí nada inmundo.
Pedro, matá y comé. Pedro mató y comió, figuradamente. Y Dios lo usó como lo quería usar. Póngase de pie, iglesia. Y que esta noche nuestro deseo sea, Señor, sopla en nosotros tu novedad de vida. Sopla en nosotros poder para enfrentar las demandas de este nuevo tiempo. Ayer ya pasó, ayer estuviste tú, ayer lo hicimos en tu nombre, pero hoy tenemos desafíos nuevos por delante. Te necesitamos más que nunca, Señor. Enamóranos de ti, Señor. Que no nos enamoremos de nuestro don, de nuestro ministerio. Que nos enamoremos de ti, Señor. Que no nos enamoremos de nuestra capacidad para ministrar a otros, sino que nos enamoremos de ti. Porque enamorados de ti estaremos siempre flexibles, estaremos siempre frescos para que el vino nuevo se conserve y tú puedas ser exaltado entre las naciones.